This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the U.S. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a U.S.-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting LifeLock.com/podcast. Terms apply. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Hoy está con nosotros Fer Escalera, mamá de 2 niñas y psicóloga especialista en cuidar la salud mental materna, con másters en psicopedagogía infantil e inteligencia emocional y coaching. Fer habla de su depresión posparto y que al salir de esta se dio cuenta de la gran necesidad que existe en las mujeres de atender su salud mental. Al conocer la cantidad de madres que viven con trastornos emocionales durante su maternidad, decidió iniciar con su proyecto Caminando Juntas, el cual es un espacio en donde las madres se sienten acompañadas en estos momentos de la vida tan increíbles, pero a la vez con tanto caos emocional. Hoy brinda asesorías a través de grupos de autoayuda y también terapia personal. Querida Valeria, el que estés aquí es un verdadero milagro. Desde que llegaste a mi vida todo cambió. Cambió mi forma de amar, de mirar el mundo, de entender el tiempo. Viniste a enseñarme un amor tan grande que a veces me rebasa. Y sí, también viniste a despertarme miedos que no sabía que tenía. Miedos de no hacerlo bien, de no protegerte lo suficiente, de perderme a mí misma mientras aprendo a cuidarte. Pero también me mostraste mi fuerza, mi fortaleza, porque contigo aprendí a dar pasos muy temblorosos, sí, pero firmes, a llorar en silencio y a reír con el alma. A veces ser mamá duele y cansa, pero siempre, siempre, siempre vale la pena. Tal vez un día tú también decidas ser mamá, y si ese momento llega, quiero que sepas que habrá días hermosos y otros muy inciertos. Pero pase lo que pase, prométete esto: no te olvides jamás de ti misma, porque no puedes dar lo que no das, porque no puedes dar lo que no te das, y tú también mereces tu propio abrazo, tu propio espacio y tu propia voz. Te amo más allá de lo que alcanzan las palabras. Te quiere, mamá. Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenida, querida Valeria. Muy contenta, Carla, de estar aquí, de platicar de un tema que sigue siendo tan invisible. Así es, para los que nos están escuchando, la intención de este episodio es poder visibilizar un poquito acerca de todos estos procesos psicológicos, físicos por los que pasamos las mujeres en torno al proceso de parto, de querer embarazarnos y que no llegue a término, de las pérdidas que sufrimos en medio de estas intenciones de realizarnos en uno de los roles que tenemos, que es el más importante en sociedad, que es el de ser mamás. Así es. Y que puede ser muy doloroso, que puede ser muy turbulento, que puede ser tricky, como decimos por ahí, pero también puede ser de mucho amor, aprendizaje y gozo y expansión. Pero creo que justo esa es mi intención, ¿no? Que se visibilice todo esto por lo que pasamos silenciosamente las mujeres durante este proceso, porque provoca mucha vergüenza, ¿no crees? Sí. Hablando de la pérdida gestacional. Sí, exacto. No solo la pérdida gestacional, ¿no? Es como todo lo que... La transformación, claro, de convertirnos en mamás. Sí, muchas lo sienten, incluso el desearlo. Hoy unas ya deciden no serlo, otras no pueden serlo, otras no decidieron pero ya lo son. O sea, cada proceso es distinto, pero mucho nos guardamos, ¿no? Mucho no lo decimos, mucho nos cuesta compartirlo, nos cuesta ponerlo ahí afuera. Y eso es de lo que venimos a hablar. Quisiera tú, como psicóloga perinatal, que primero nos expliques un poquito qué es la psicología perinatal. Bueno, la psicología perinatal es esta rama de la salud mental que se enfoca en cuidar y acompañar a la mujer
justamente en todos los procesos que acabas de decir. Desde el deseo de convertirnos en mamás, durante el proceso de embarazo, durante el posparto, y también acompañar los procesos no gratos de la maternidad, que es la pérdida gestacional o problemas de fertilidad. Ok, ¿y tú crees hoy en día, creo que ya estamos escuchando mucho acerca de los problemas que estamos teniendo las mujeres o que están teniendo las mujeres para embarazarse? Porque también los tiempos están cambiando Así hoy, es. ¿no? Tenemos muchas cosas muy bondadosas que nos regala el feminismo, que nos regala toda esta ola en donde las mujeres ya estamos mucho más seguras de lo que queremos, tomamos decisiones distintas, nos sentimos con ese poder personal porque al fin lo recuperamos, ¿no? Pero creo que a veces nos queremos acabar el mundo y a veces cuando queremos emprender caminos como la maternidad, llegan muy tarde, ¿no? Así es. Encontramos a lo mejor pareja más tarde porque decidimos descubrirnos, conocernos, trabajar en lo que soñamos, decidimos realizarnos como seres humanos, como mujeres, pero de repente decimos por allá de los 35, 36 o más, y si soy mamá o ya encontré el amor en mi vida, ¿cómo ves tú esta tendencia hoy que estamos retrasando mucho más el querer ser mamás? Justamente hoy en día vemos mayor temas de problemas para embarazarse, porque justamente la mujer está encontrándose. Es como si fueran dos pilares importantes en la vida de una mujer que tanto queremos encontrar, es cuál es nuestro sentido de vida y muchas querernos convertir en mamás. En el momento en que empezamos a convertir o a darle prioridad a esta parte del sentido de vida, de a qué me quiero dedicar, qué quiero ser, qué quiero conocer de mí, qué quiero desaprender de mí, cuál es el camino del amor, de la relación de pareja, etcétera, pues justamente qué está pasando o por qué nos estamos enfrentando a estos temas de fertilidad después, porque, bueno, de problemas para generar el embarazo, es porque pues la mujer por elegir este pilar número uno, ¿no? Sí. El de encontrarse, se está perdiendo que la parte fértil natural de la mujer pues lo está agarrando ya en la reserva, Sí. o sea, en Sí. las últimas, ¿no? Sí. No creo ni que sea mejor embarazarnos a tempranas edades, ni que sea después. Creo que justamente la maternidad ha dejado de ser ese eslabón que te falta como mujer para sentirte plena o falsamente plena, ¿no? Como llegar a decir, gracias a la maternidad me siento más completa o mi función como mujer se está cumpliendo. Hay mujeres que han dejado a un lado el verlo así como la mujer sirve para ser mamá, ¿no? Ujú. Entonces, realmente sí es como enfocarnos en ver o en buscar alternativas, si estamos buscando primero el camino de encontrarnos, de trabajar en nosotras, de sanar, de ser una mejor versión de nosotras como mujeres para el día que decidamos ser mamás, saber que pues la edad de fertilidad de la mujer sí tiene un tope, Sí. y podemos buscar alternativas para no tener tantos problemas si lo decidimos hacer después. Claro, y no sientes de pronto, esto lanzo la pregunta al aire, que las que ya somos mamás decimos, creo que está muy idealizada la mamá, la maternidad, perdón, tenemos demasiado puesto ahí, las que ya estamos en este camino del autoconocimiento durante nuestro proceso de ser madres, de pronto llega un momento en el que, no para todas, por supuesto estoy generalizando, decimos como, es que es un rol, no es quien soy completamente. Define una grande parte de mí, pero no soy solo eso, ¿no? Y entonces las que ya estamos aquí decimos, creo que lo tienen muy idealizado. También nos damos cuenta del poco reconocimiento que tiene. O sea, las que estamos ahí decimos todo esto. Pero las que no están ahí, también creo que hay mucho deseo de completarse como mujeres a través de la maternidad. Y creo que está un poco volteado y es un poco el deseo de lo que tú tienes y las que ya estamos acá queremos la libertad de la que no tiene hijos y que tiene todo el tiempo del mundo para ella o para decidir lo que quiera decidir, y la otra al revés, ¿no? ¿No crees que está como muy Sí. contrapuesto ahí? Sí, creo que justamente estamos como
si la maternidad fuera una persona, Sí. estamos en estas alturas de la vida como en la adolescencia. Ok. Como que en esta pérdida de identidad, como que ya no somos la infancia, ¿no? O sea, ya no somos esa maternidad de antes, que solamente nos dedicábamos a ser mamás y no cuestionábamos nada, no Exacto. buscábamos más Que eso, ¿no? más Sí. que eso. Y estamos intentando buscar esa vida adulta, que es el encontrar realmente, pues como ese equilibrio que nos dé estabilidad. Porque muchas veces creemos que la maternidad, tenerla a tempranas edades o no tenerlas, Sí. pues nos iba a dar ese equilibrio familiar, personal, de realización en muchas cosas, y no. Llegamos y nos encontramos con esa adolescencia en la maternidad, donde a veces nos sentimos más perdidas, más enojadas, más frustradas, más en comparación con la amiga que ya la dejan hacer cosas, con la que su cuerpo cambió antes. Entonces estamos en esa comparación de buscar en el otro o en el afuera lo que no tenemos, porque la maternidad justamente no es ese pilar por el que trabajamos, en el sentido de que quiero ser psicóloga, entonces me meto a la carrera, después la maestría, después a ver cuál es mi especialidad, y ya tengo como esto que por lo que trabajé tanto, y puedo sentirme plena, ¿no? La maternidad sí es un rol que escogemos, pero no estamos comprando algo o ejerciendo o estudiando algo. O sea, son 2 personas, o 3 o 4, Sí. encontrándose, trabajándose en ellos. Entonces, por eso a veces nos sentimos tan frustradas, porque tenemos, ¿no? Hablando de personas que han buscado mucho el bebé y que han tenido diferentes tipos diferentes pérdidas, y que de repente llegan sus hijos a los 3 años y dicen, ¿qué es esto? Claro. ¿No? Y entonces luego dicen, pero es que ¿por qué me quejo si me costó tanto? Qué fuerte. Y justamente es porque estamos viendo la maternidad como ese premio o ese reconocimiento o ese logro, donde se nos olvida que somos seres humanos con seres humanos, detonando heridas, detonando carencias, visualizando pues situaciones que a veces no sabemos darle a nuestros hijos, o que nuestros hijos no nos pueden dar. O sea, no son ese premio. No sé si me estoy explicando y va en esa parte. O sea, entonces sí creo que muchas veces la maternidad se frustra, o nos quejamos, o nos sentimos en mucho sacrificio, las mamás que ya las mujeres que ya somos mamás, porque creemos que no era la felicidad. No, la felicidad sí era viajar un buen con el marido, o trabajar más, o meterme a estudiar más. Y entonces como que vemos que si hubiéramos hecho más bien el plan B, entonces sí estaríamos súper contentas o felices. Y no nos damos cuenta que esa invalidación, esa frustración, ese sentimiento de pérdida constante es de uno mismo. Y la maternidad realmente es un trabajo tan inmenso y tan personal que a cada mujer, o por lo menos lo que yo veo todos los días en terapia, nos abre situaciones personales que nos confrontan a esa infancia, a esas carencias, a esos dolores que a veces por soberbia creemos que no tenemos, y que realmente creemos que nuestros hijos salieron bien berrinchudos y ya. Sí. Pero Por realmente, casualidad, ¿no? pero realmente sí es una proyección constante de lo que somos. Por eso es tan importante, pues esa parte en la que decías, ese plan B de conocerte antes no está tan descabellado, siempre y cuando sepas que realmente la edad fértil de la mujer sí tiene pues ese tope, ¿no? Claro. Es que lo explicas tan bien, porque esto me lleva me encanta filosofar, y me lleva a preguntas más existenciales, ¿no? Porque de repente entonces las cosas se cambian con esto que digo al principio de esta oportunidad que nos da el feminismo, ¿no? Y entonces a lo mejor de elegir no tener hijos y realizarme profesionalmente, ¿no? Si yo le pongo el foco ahí. Pero de repente están, por ahí vi algunas imágenes en internet, me pareció muy fuerte y creo que concuerda mucho con lo que estás diciendo, que fue una mujer de 46 años, me parecía que tenía, con una como pancarta diciendo, hey, o sea, ya hice todo profesionalmente, me realicé, soy la CEO de tal compañía muy importante y no he encontrado la felicidad.
Uh-huh. Y está la misma mamá, igual de 46 años, sus hijos adolescentes por ahí de los 20, y dice, hey, yo tampoco he encontrado la felicidad, ¿no? Entonces creo que esto que estás diciendo me parece muy, muy importante, que no es que esté mal ninguna de las dos son increíbles, cualquiera de las dos que decidamos, pero que el desde dónde me relaciono con uh-huh. eso, el cómo estoy gozando o no el proceso uh-huh. De habitar eso que yo elegí, que a veces incluso puedes no elegir, como que un poco la vida te llevó uh-huh. y a lo mejor no encontraste a la pareja y pues de repente ya tienes 45 años y nunca te casaste, y no es que hayas decidido no ser mamá, nada más como que pues la vida te fue llevando, uh-huh. un día te despertaste y ya tenías 45 años. O al revés, te enamoraste de tu novio a los 20 años y resultó que a los 21 estás embarazada y tienes 40 años y resultó que a lo mejor sí eres feliz, que uh-huh. la vida te sorprendió, pero que sí. Yo creo que se trata un poco de encontrarle el gozo al proceso, el que sea o que hayamos elegido conscientemente o el que la vida nos haya podido dar y que nosotros nos tocó. Y creo que un poco fue así para mí, que aunque sabía que lo quería hacer, fue como abrir el regalo de, ok, ya la vida me trajo esto, porque para mí, y ahorita vamos para allá a hablar del posparto, para mí sí fue un proceso sumamente uh-huh. duro. Como de pronto como me dieron la pista de, es un regalo. Y yo no sabía ver el regalo, no podía verlo. Entonces, cuando empiezas a abrir de pronto el regalo que tienes, así seas la de 45, el CEO súper realizada, o no, lo estoy poniendo también uh-huh. muy maravilloso, puede ser una persona de 45 años normalita, uh-huh. o la que es mamá y forma una familia funcional o disfuncional, como sea. Creo que es importante ver, ¿no?, la raíz de cómo lo estamos abordando. Y esto me lleva a una pregunta un poco personal que sí me gustaría hacerte, que es, ¿cómo fue para ti? Primero, y creo que van varias preguntas en una sola, el por qué eres psicóloga perinatal, qué te llevó ahí, quién eres esa mujer que la vida le puso a los hijos y medio decidió no, o cumplió las expectativas de una sociedad o de la familia, o tú lo decidiste, y cuáles fueron las piedras que encontraste en el camino. Sí, justo, bueno, me dedico a la psicología perinatal. Yo empecé como psicóloga especialista en niños. Mucho tiempo me dediqué a la terapia infantil. Después de un tiempo, bueno, me caso, tengo a mi primer hija. Luego, o sea, yo me casé porque también tenía que casarme para okay. tener hijos. Y mi okay. sueño más grande era ser mamá. Okay. De chiquita me decían, ¿cómo te imaginas tu boda? Y yo, no, pues no sé, yo me imagino mi panza, embarazada, así. Okay. Siempre soñaba con ser mamá. Y lo veía mucho como esta parte únicamente de dar amor y tener compañía okay. y pues jugar, hacer actividades con los hijos y okay. se acabó, ¿no? Me enfrento a mi primera maternidad, donde se empiezan a abrir mis heridas, y en mis heridas descubro que posiblemente hay mucha insuficiencia, mucho miedo al abandono, muchas situaciones que pues no había descubierto como tal, que obviamente tenía señales por mis relaciones de pareja o diferentes situaciones que tenía. Y bueno, así caminé mi primera maternidad. Mi segunda maternidad la vivo y todo el estado, todo el embarazo lo vivo con mucho estado de alerta por un falso positivo, y entonces venía aún más detonado mi herida de insuficiencia, no sirvo para ser mamá, no, esto no me puede pasar a mí, entre muchas otras cosas. Uh-huh. Nace mi segunda bebé y se me detona la depresión postparto al máximo. ¿Que no te había pasado con la primera? Con la primera sí tuve depresión, nunca diagnosticada. Viví en una maternidad muy silenciosa, muy vacía por dentro. Me sentía muy feliz cuando estaba con ella. Era mucha angustia. O sea, mi hija fue mía y de nadie más. Okay. O sea, todo el mundo hacía las cosas mal, la cargaba mal, le alimentaba mal, no la podían bañar. O sea, era mía en protección 100%. Tenía mucha angustia que le pasara algo. Hoy lo sé. En ese momento creí que era la maternidad que me había tocado. Y con estas vocecitas que a veces crecemos, ya sean de mamás o de personas que representan mucho esta figura maternal, donde a veces nos dicen, no está tan bien o no lo estás haciendo bien, pues detonaba aún más como estas heridas, ¿no? Claro.
Entonces, pues nos ponemos como armadura de superpoderosa. Claro. Y nadie puede más que yo. Y así avancé toda mi primera maternidad. La segunda maternidad, todo el mundo me decía, facilísimo. O sea, te la sabes de todas a todas. Ya, 2 niñas, pan comido. Ja, ¿no? Y pues todo fue diferente, desde el embarazo, el posparto, se me detona la depresión que venía cargando. Pues obviamente empiezo con temas familiares, de pareja, y veo muchas conductas en mi hija mayor que dejó de hacer. Como sonreír, como estar más activa, estaba como muy preocupada por mamá. Entre muchas cosas, empiezo a ver cambios ahí en ella y obviamente en mí. Nos refugiamos las dos, nos hicimos una simbiosis ahí de emociones en las que yo me sentía que la protegía a mi hija grande en presencia, porque si me iba, pues me desconectaba totalmente física y emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de todo eso y de mi proceso de sanar, de darme cuenta qué importante es enfrentarte a tus heridas, qué importante es dejar de esperar en la maternidad como estas curitas al alma que venimos cargando, no depositar en la relación de pareja estos anhelos que a veces tenemos de nuestras figuras paternas o de las relaciones de pareja de nuestros padres, como liberar un poco las situaciones que estaban pasando. Pues soy diagnosticada, empiezo a platicarlo y bueno, obviamente al principio hubo mucha negación, dije, esta psicóloga no sirve de nada, obviamente eso no existe, yo no puedo estar triste si tengo todo. Claro. ¿No? El malo es mi esposo o mi hija que se enferma o el mundo era cruel y yo estaba perfecto, ¿no? Entonces empezó mucha negación y después de ese proceso pues me doy cuenta al empezar como a verbalizarlo así como sutilmente de ¿existirá la depresión o sí? Me doy cuenta que muchas mujeres lo viven y dije no, tengo que hacer algo. Justamente con mi hija mayor empecé a ver estos cambios y pues dije, por más que tengamos las herramientas, seamos psicólogas o no seamos psicólogas, para poder encaminar a nuestros hijos, pues un barco sin timón no llega a ningún lado y pues necesitaba voltear a ver a las mamás y de esa forma me di cuenta que he trabajado indirectamente con muchos niños de muchas familias trabajando con las mamás y fue ahí donde nace Caminando Juntas. Literalmente empieza como un blog donde las mamás podían desahogarse y recibir información real para ponerle nombre a las emociones o situaciones que estaban pasando. A mí me hubiera encantado saber que una mamá lloraba, que una mamá se ponía triste, que una mamá a veces no se sentía motivada, que a veces sentía que no podía con ella misma y que no era una mala madre, sino que estaba viviendo una transformación inmensa interna que necesitaba tener nombre para poder sentirse contenida, ¿no? Entonces, pues justamente ahí empieza todo este proceso. Wow, gracias por compartirlo. Gracias. Y me impacta mucho esto que mencionas ahorita y al principio, de que a pesar de que la maternidad sea sumamente deseada, no deja de ser un reto. Incluso puede generar más culpa de esto que decías. A lo mejor no solo la deseé y se logró, sino que a lo mejor tuve que pasar por varios procesos de fertilidad para llegar aquí y de repente estoy aquí deprimida porque no sé qué hacer con mi vida, porque no puedo conectar o no puedo conectar conmigo, o estoy triste todo el tiempo, o lloro todo el tiempo, o me siento cansada todo el tiempo. O sea, es como muy confuso. Pero lo bueno es que hoy existen blogs como el tuyo y estas páginas padrísimas para podernos acompañar. En el proceso de ser madre, ¿tuviste alguna pérdida gestacional? Durante mis primeros 2 embarazos, no. Justamente hace un par de meses tuve una pérdida gestacional que fue mi tercer embarazo. Pero en las primeras 2... Todo fluyó Todo bien. fluyó. De hecho, cuando yo me entero que estoy embarazada del tercer bebito, pues yo lo platicaba Normal. desde la prueba. Estoy Claro. embarazada, porque así fue con mis primeros 2 embarazos y aún sabiendo que la pérdida gestacional existe, Claro. pues cuando lo vives sin algún tema, ¿no? En los embarazos previos, pues no crees que te pueda pasar. Y Claro. justamente fue en el tercer embarazo. ¿Y cómo fue el proceso desde que no te imaginas hasta que ya está ahí?
¿Pasó mucho tiempo? ¿Fue al principio? ¿Fue a la mitad? ¿Cómo fue? En mi caso, tuve una pérdida en la semana 9. Okay. Tuve una pérdida en la semana 9, fue un aborto, no fue espontáneo. Literalmente fui al consultorio, el doctor me dijo que el bebito ya no estaba creciendo y pues no se escuchó el latido y tuve que abortar por medio de medicamento en mi casa. Okay. Fueron 2 días bastante vulnerables, dolorosos, de mucha confusión personal, porque, fue en mi casa y fue un día medicamento para contrarrestar la progesterona y el segundo día es el medicamento que te hace las contracciones para lograr expulsar al bebé, ¿no? Entonces, sí, yo lo viví así. Hay por medio de aspiraciones, hay abortos espontáneos, hay legrados, hay muchos tipos en los que se puede vivir durante los primeros meses o semanas de gestación. Y cuando te sucedió, ¿no te pasó que sentías que eras la única y como que a lo mejor también la tentación de esconder, salvo tu gente que sabía, no sé si también fue algo público en redes sociales, pero ¿te pasó esto como de sentirte sola o no quererlo compartir? ¿Sabes qué, Carla? A mí mis mayores terapeutas son todas las personas que ven el blog porque... obviamente es algo que yo vengo trabajando en terapia, no a nivel personal, sino con muchos pacientes que llegan con temas de fertilidad, con pérdida gestacional. Yo me sentía como con mucha obligación de compartirlo, porque necesitaba algo que platicamos nosotras es, tengo pacientes que me dicen, yo tuve una pérdida hace 10 años. Nadie sabe. Nadie supo, o supo mi hermana. Y yo imaginarme que todo lo que yo viví, lo vivieron con tanta soledad, con tanto rechazo, con tanta culpa, con tanto dolor, pues necesitaba ayudarlas a poner, no el nombre específico a lo que sintieron, pero sí saber que esto nos pasa, ¿no? Tengo otra paciente que me decía... cuando perdió su bebé, me decía, es que yo pensé que las mujeres que perdían a sus bebés era porque eran malas madres o hacían cosas que dañaban a sus bebés y por eso el bebé no podía continuar. Y lloraba en sesión, me acuerdo perfecto, que decía, me siento muy mal por todo ese juicio que generé en esas mujeres y ahora me está pasando a mí. Hice todo por mantener a este bebito con vida conmigo y lo estoy viviendo, ¿no? Entonces, sí, yo lo compartí. En redes sociales a la semana, después de que yo ya me sentía un poquito más emocionalmente estable para poderlo verbalizar públicamente, pero con mis familiares les conté en el momento que estaba embarazada, les conté en el momento que el ginecólogo nos dio la noticia y de hecho en lo personal me siento muy afortunada porque los 2 días que yo estuve, el primer día que fue reposo absoluto en el bajón de progesterona y el segundo día que fue el momento del aborto, estuve en todo momento acompañada de mis papás, de mis hermanos, de mi suegra, de mi esposo. Entonces realmente no estuve sola, se turnaban para cuidarme, para hacerme piojito, para subirme a comer, para acompañarme en ese momento. Entonces, pues creo que toda esa gratitud que yo sentí en ese momento con ese bebito que se estaba yendo, porque al mismo tiempo estaba en duelo. Sí. Yo decía que estaba acompañada como si fuera en un cuarto de hospital, donde iba a parir a mi bebé, donde todo el mundo estaba feliz, ¿no? Me imaginaba esa parte donde tenía que parir a mi tercer bebito en el hospital acompañada de sus abuelos, de sus tíos, y el bebito pues no iba a llegar a este plano terrenal. O sea, yo fui ese trance para que continuara su almita en donde fuera, pero quise verlo con ese lugar como muy espiritual, muy lleno de amor, y pues gracias a eso pues sí me sentí como con esa necesidad de compartirlo. Yo creo que es mucho más común de lo que creemos y siempre que lo compartimos nos damos cuenta que siempre hay alguien que le pasó, ¿no? A mí en el caso, no sé si alguna vez lo he contado,
pero a mí también me pasó entre Valeria y Miquel, entre mis 2 hijos, también un poco igual que tú, que sientes que pues ya está, o sea, no tienes problemas para ser mamá, ya tuviste tu primero, en tu caso 2, y de repente ver esto a mí sí me generó muchísima culpa. O sea, esto que dices es real, que sientes que tú hiciste algo mal. Yo buscaba compulsivamente y en soledad qué había hecho mal, si me había alimentado mal, como obsesivamente hice el repaso de todo lo que había comido, de si hice ejercicio o no había hecho ejercicio. De pronto también, no sé si también por lo poco que lo he hablado, a mí sí me pasó como que echaba culpas un poco, como que me dolió mucho en ese momento que el ginecólogo lo tomara a la ligereza. Yo tuve un par de sangrados, nada grave, pero manchoncitos durante el embarazo y me dijo que no pasaba nada, que era perfectamente normal. Y pues yo seguí con mi vida. En ese momento hacía mucho ejercicio y entonces estaba como... Y más que ya está comprobada la fórmula que pues no... sí puede ser mamá, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, a mí sí me costó mucho trabajo compartirlo. Más bien entré en un proceso de negación importante. Y esto lo comparto porque si alguien está pasando por eso, justo es el objetivo, ¿no? Justo. De que lo podamos conversar, que no están solas y que sí se siente fatal. Como que yo sentía que, bueno, además de la vergüenza de estar un día ahí, de sentir que yo lo hacía, algo había hecho mal, como de negación. Al día siguiente yo me acuerdo que además esto fue muy terrible porque al día siguiente era mi cumpleaños. Y no solo era mi cumpleaños, para el que sabe, es el Día de las Madres. Uh-huh. Entonces, ese día tenía llamado, me fui a grabar porque todavía estaba ejerciendo como actriz. Y la sensación, para quienes la han vivido, no sé si te sucedió así, como que sientes que el mundo se detuvo y cuando tú vas a la vida a enfrentarla, el mundo no se ha detenido. Uh-huh. Como que yo me acuerdo estar viendo, me acuerdo del foro, así me recuerda esto, como el decir, ¿por qué están todos trabajando cuando alguien se fue, ¿no? Aunque uh-huh. haya sido un pedacito, pero era un pedacito de ti, ¿no? Claro. Que ya era parte de ti. ¿Por qué sigue la vida? O sea, ¿por qué no se detiene? ¿Por qué no me cancelaron mi llamado? Pues porque no dijiste, ¿no? O sea, es muy contradictorio. Sí. Yo no iba a decir eso y yo me daba mucha vergüenza. Yo no iba a ir a dejar de trabajar por esto, porque en ese momento además yo sentía que era mi culpa. Entonces, pues fue muy duro como enfrentar eso y además de las cosas que yo hoy estoy corrigiendo en mi vida es no vivir las cosas en soledad. Me cuesta mucho trabajo. Uh-huh. No compartirlo porque me invade inmediatamente la vergüenza, ¿no? Como, o sea, como que seguro algo hice mal, ya que investigué que hice mal, voy a ver si lo puedo compartir, sí. Pero creo que ese es el enemigo y por eso me parece muy valioso de tu parte, que no sé si haya sido valentía o no, tal vez fue natural para ti, esto lo voy a poner ahí afuera, para mí era inconcebible, o sea, era como uh-huh. Nadie, o sea, se tienen que enterar pues los que ya saben que está embarazada y se acabó, pero también esto que de tratar siempre bien a las personas porque no sabemos por lo que están pasando, creo que es básico en ese proceso, ¿no? Gracias por compartir. Te escucho tu vulnerabilidad porque realmente revivir y quienes nos escuchen cuando comparten es que hace tantos años o hace tantos momentos y me acuerdo y me pongo nostálgico. Es un proceso, me dicen, Fer, ¿cuándo se va a acabar? Obviamente hay una situación que puede ser un duelo patológico cuando claro. No salimos de ahí, ¿no? Pero el recordar un momento de nuestra vida doloroso y sentirnos vulnerables y sentirnos con esa confianza de poder decir, a ver, a veces así pasa las cosas en la vida y sigo siendo inmensamente suficiente como claro. Mujer, inmensamente claro. Suficiente como madre. Obviamente el tema de fertilidad nos remonta nuevamente a esos temas de insatisfacciones con nosotras mismas en muchas áreas de claro. Nuestra vida, con nuestros padres, con situaciones que no solamente es la fertilidad como ese hijo que llega o que no llega, sino también que nos han inculcado. Si no puedes ser madre o tienes muchas pérdidas o tuviste una pérdida,
que no estás pudiendo hacer, que estuvo mal. ¿No? Yo me acuerdo que tenía amigas, yo me tomé unas pastillas antes y me decían, es que fueron las pastillas, ¿no crees? Y digo, obviamente me duele el estar trabajada y dedicarme a esto, no significa que no tengo emociones, pero conozco que a veces las personas no saben cómo tratar el duelo. No somos nosotras mismas las que decimos, pero espérate a los 3 meses, pero espérate a las 13 semanas. Y no es porque en ese momento ya no tengas probabilidad de tener una pérdida, ¿no? Existe la muerte fetal, que es en el tercer trimestre del embarazo. A lo mejor ya la probabilidad de un aborto espontáneo puede ser menor, pero para lo que no estamos capacitados es para poder sostener el dolor de una madre. Entonces, creo que justamente somos nosotras mismas las que hacemos invisible este proceso. Si no lo comparto, no existe. No existe ni el bebé, ni el deseo, ni la ilusión, ni la expectativa, ni el sufrimiento, ni nada, ¿no? Porque desde que ves la prueba positiva, la mamá ya es mamá. Ya cambias, ¿no? Ya empieza la transformación. Y desde la parte cerebral, desde nuestras hormonas, desde nuestro cuerpo. Hay mujeres que se dan cuenta antes de la prueba porque los senos les crecen o porque el vientre se siente diferente. Pero ya empezó también la ilusión de este cuarto va a ser para él o para ella, qué implicaciones tiene a nivel familiar. Yo recuerdo que con este bebé llegué a mi casa, estaba en un viaje, llegué y tenía globos y flores de mis papás que decían, bebito, te esperamos con todo el amor, tus abuelos. Y fue, pues ponchar el globo, deshacerte el recuerdo, sacar la ropita que habías comprado. Y la pérdida gestacional no solamente es de la madre, aunque la madre la vive internamente en las expectativas, a veces es un núcleo familiar el que entra en duelo, que es el que se trata también de evitar, ¿no? Sí, y yo creo que yo sí fui de las que cerré, no me dejé ayudar, no me dejé... ¿Cómo te explico? Me acuerdo hasta una escena como de estar con mi prima, que es mi prima hermana, que porque no quería hablar de esto. Ok, me acuerdo muy bien de estar sentada con una prima, que es mi prima hermana y la adoro, y como que siempre tengo me he puesto la responsabilidad de no incomodar a las personas, ¿no? Entonces yo sentía que esto era muy incómodo, ¿no? Y entonces el que me preguntara, yo no estaba así, creo que nunca me he puesto así, qué pena. Ay, no. Yo tenía una versión muy madura para darle una explicación. Uh-huh. La explicación científica, la explicación que está en la revista, o sea, esto es natural, esto le pasa al 86% de las mujeres durante su vida fértil, y eso yo lo hice, ¿no? No me permití mucho la tristeza, la sentía en silencio, insisto, invadida por como la vergüenza. Pero solo esta prima que se atrevió a llorar, que hasta me sacó de onda y me dijo, yo sí estoy muy triste. Y me dio el permiso de llorar, como de, es que sí pasó, sí estuvo ahí, sí dolió, sí se fue, sí había una expectativa. Y yo como que me adelanté para no incomodar. Esto es lo más difícil, por eso hablo tanto de las personas que somos como muy complacientes, que muy estar para los demás, te roba a ti tu propio proceso de duelo. Sí. Te roba la oportunidad de aprender de lo que viviste, de sentirlo, de convertirte también en una nueva persona, porque aprendes mucho de eso, aprendes de ti. Es la oportunidad, aunque se escuche raro, incluso de unirte como familia, porque todos estamos tristes
Y sí, yo creo que es una de las cosas que me duele mucho, y yo insisto, por eso lo pongo aquí afuera, para que no lo vivan en soledad, porque le robas también la oportunidad a otros. Yo veía a mi esposo que quería acercarse y nunca supo cómo. Familias que desde lejos, porque mi familia no está aquí, entonces, pues sí, pero era como, ya vamos a cambiar el tema. Al día siguiente yo ya les estaba mandando videos con mi hija, porque era el Día de las Madres y era mi cumpleaños, y no se vuelve a hablar del tema, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante, pero de verdad súper importante decirlo, y no solo decirlo, permitirte sentir la tristeza, lo devastador que es, porque no me importa si es en la semana 4 o 5 o cuando ya está casi a término, es dolorosísimo. Y este mensaje también, quiero que justo vayamos para allá, para las personas que acompañan, ya sea parejas, primas, hermanas, qué decir, qué no decir, cómo sostener. Es difícil la palabra sostener, porque pues con trabajos muchas veces las personas se sostienen como para que les digas, oye, pasó esto, pues la verdad es que no saben ni cómo reaccionar. Justo ese tipo de comentarios que, aunque hay una genuina intención de ayudarte a ver qué pasó, para que no... Como que me interesa mucho que eduquemos un poquito qué sucede en torno a esto, ¿no? Gracias por compartir, porque definitivamente creo que en este camino de la maternidad lo más importante es saber que ninguna madre es perfecta, que la maternidad no es en lo absoluto cerca de la perfección, que todas las mujeres en mayores o menores escalas tenemos nuestros baches, nuestras heridas en nuestro corazón, nuestras situaciones que nos lastiman, que todas vamos intentando ser mejores madres a través de también lo que vamos cargando, ¿no? Y pues obviamente la relación de pareja no sale, o la relación con la mamá o con los amigos, no sale de este pues caminito que es el acompañar en estos momentos, porque, o sea, un poquito uniendo esta parte de que no existe la maternidad perfecta, pues tampoco existe la mujer perfecta, ¿no? Y cuando nosotros nos damos como estos aires de súper protección, de estar en hipervigilancia para no incomodar, para no molestar, para no sentir rechazo, para no sentir abandono, porque obviamente esas conductas son un reflejo de cómo estamos, ¿no? Sí. Pero también hay que darnos cuenta que en estos procesos de duelo, como decía, a nivel familiar, pues a cada uno le despierta sus propias heridas, ¿no? Entonces, claro que como hermanos, como papás, como abuelos, como esposos, como personas muy cercanas, creo que sí es importante sostener, ¿no? O sea, como decías, no sostener de me voy a preocupar por tus emociones y voy a dejar de ver las mías, pero más que el querer como acompañar con palabras el tú vas a estar bien, o el tranquila, o el no era para tanto, o el estaba chiquito, o el frases que genuinamente pueden hacer desde un lugar de dar apoyo, pero que no alimentan nada esa parte de sanar. Creo que sí es como aprender a ser vulnerables en comunidad y permitirse llorar como pareja, y permitirse, o sea, saber que creo que, o sea, sí la palabra sostener, ¿no? En esa parte como de aquí estoy para ti. Creo que es muy importante saber que sí debemos sostenernos en esta parte como en equipo, y poder estar ahí para esa mamá, validarla. O sea, la familia, el esposo, los papás, los amigos, no van a curar el alma de la mamá, no van a hacer que deje de sentir ese dolor, ¿no? Por intentar motivarla o minimizar el dolor que está sintiendo la mamá. Entonces creo que sí sostener es validar. Es decir, se vale que estés llorando, se vale que estés enojada, se vale que estés triste, aquí estoy. ¿Y qué crees? Yo también me siento así. Puede hacer como esta empatía en como te pasó a ti con tu prima. No sé cómo estás, pero yo sí estoy muy triste. Y entonces automáticamente pudiste conectar tú con esa parte, en lugar de
si hubiera llegado con juicios o con preguntas o con un minimizar tus emociones, Claro. posiblemente tú hubieras puesto más barreras para... O tal vez también que también es bien intencionado, ¿no? Como con ganas de animarte, entonces te traen globos, pero ya, esto ya pasó, vamos a ponernos contentos y pues tú ahí con el dolorón, ¿no? Sí, justo hay una frase que me gusta que dicen que el embarazo de un bebé arcoíris, más que felicitaciones, necesita contención, porque la mamá lo vive, y no sé si fue tu caso, con mucha angustia, con mucha hipervigilancia, con mucho miedo de que pueda volver a pasar la pérdida. Entonces, Pánico, total. Justo cuesta mucho trabajo vincular a veces a mamá con bebé por como mecanismo de defensa de, pues, no quiero sentir tanto dolor si llega a haber una pérdida. Claro. Entonces, justamente dicen que el embarazo de un bebé arcoíris hay que contenerlo mucho emocionalmente a la mamá, cómo estás, cómo te sientes, cómo vamos, no tanto la felicitación de, claro, bien, lo lograste, ¿no? Ahora okay. Este bebé sí ya está, no sé, en tal semana y tú claro. antes lo perdiste en tal, ¿no? O sea, no minimizando esa parte, sino dando mucho apoyo en el bebé arcoíris es el que viene después de una pérdida. Justo. Sabes que yo nomás no entendía, no sabía si era el bebé que se había ido, no sé si le pusieron también un nombre al bebé que no llegó a término. Sí, es un bebé estrella, ¿no? Es ese bebé que vive pues como en un plano que no es sí, lo que cada quien quiera ponerle, y es como ese bebé estrella, y el bebé arcoíris es ese bebito que trae esa luz, por así decir. Y dime una cosa, las mujeres que no pudieron ser mamás, que lo intentaron, hicieron todo y no lo lograron, ¿tú crees que sea parecido, que ya había ahí una mamá lista, que aunque no haya llegado esa mamá a término, sea parecido el dolor de no haber podido ser mamá? ¿Hablamos de una mujer que no pudo ser mamá porque tuvo muchas pérdidas o porque realmente nunca pudo? Nunca lo logró. O con pérdida o sin pérdida, no lo logró. Es que con pérdida vamos a ver que son pequeños como cúmulo de duelos de esas expectativas e ilusiones que por lo menos en algún momento te dijeron si eres mamá, ¿no? Entonces, obviamente, digo, aunque al final ninguna de las dos son madres de un bebé en este plano terrenal, según la psicología sistémica, pues esa mujer que ha tenido pérdidas tiene bebés en otro plano terrenal, ¿no? Entonces, digo, en otro plano, no en ese plano terrenal. Pero bueno, hablando de esta sensación de no tener contigo a un hijo con vida, pues sí creo que justamente es ese proceso del duelo, de la aceptación, de la rabia, del coraje, de la injusticia, de poder pues trabajar todas esas emociones hasta llegar a un proceso de aceptación en el por qué yo no. Y entender que la concepción no tiene nada que ver con tu definición como mujer. Eso se me hace súper importante porque, primero que nada, ¿qué piedras tan grandes les ponemos en la mochila a nuestros hijos? Enormes. ¿No? Como de, necesitas venir para llenarme de plenitud, ¿no? Entonces, pues así. Ok, sí, es que creo que desde ahí, y volvemos a lo mismo del inicio, ¿no? Del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, sea el laboral, proyecto laboral o familiar. Yo por ahí sí me he topado a mujeres que muy en la intimidad me han confesado que han entendido su maternidad, pero que se llenaron con 4 o 5 hijos por vacío, que lo entendieron mucho después, ¿no? Que ya son más grandes y dijeron, creo que yo quería tapar el vacío, ¿no? El vacío tan enorme que me provocaba mi propia infancia y yo querer soberbiamente, desde un lugar muy compasivo, ¿no? Pero soberbiamente hacerlo diferente que lo hicieron mis papás, hacerlo en general diferente, el sentirme acompañada, porque en uno de esos casos era una mujer como con mucha violencia y abuso en la infancia. Entonces, como quiéranme un poco su deseo de ser amada, porque pues para los hijos sí lo somos todo, la mamá es la mamá, el papá es el papá, pues un poco desde esa ceguera
se convirtió, me acuerdo perfecto ese caso, ¿no? De esta mamá que decía, yo quería que me quisieran. Entonces era otro hijo y otro y otro y otro. O sea, su papel, ella como decía, yo venía a ser mamá, pero no sabía desde dónde venía a ser mamá, ¿no? Como esa necesidad, digo, obviamente no conozco el caso ni nada, pero esa necesidad de sentirse amada, de no tener un abandono, ¿no? Eso, como porque tal. aseguras, ¿no? Porque el primero fue y se llevaban como 15 años, entonces pues ya va asegurando que el famoso pilón en las familias, ¿no? Ya que empieza como el nido vacío en los papás y dicen, bueno, ahora sí nos atrevemos al pilón, es como que ya están viendo la salida de los hijos y ese abandono. A ver, sí la maternidad, como decíamos al principio del episodio, es la transformación de la persona que hemos creído que somos. Sí. Porque viene a tocar fibras inmensamente íntimas. Que no sabías ni qué tenías. Que a veces no sabes ni qué tienes. Exacto. Que están muy, muy, vamos a ponerle en tu inconsciente, que las hemos reprimido por mucho tiempo, que de alguna u otra forma creemos que no importan tanto. La maternidad nos viene a decir, ¿qué crees, Fer? No, o sea, es que a ver, si tienes un buen de miedo... Claro. A ser abandonada, a ser rechazada, a no hacer las cosas bien, a ser comparada, ¿no? O sea, por hablar en general de las cosas. Pero la maternidad, creo que por más de que sea pesado, ¿no? O sea, es pesado a veces tener que pues estar enfocándonos en nuestros hijos y no desde un lado de ay, nos toca, no. O sea, nuestros hijos dependen de nosotras en muchos sentidos y claro que es pesado a veces lidiar con el berrinche, a veces no estamos de humor para poder soportar el berrinche o nos subieron la renta o subió el gas o tenemos diferentes problemas y claro que el tener que estar disponible para nuestros hijos a veces es demasiado abrumador, pero creo que entre más nos conocemos, las cosas externas se pueden ver justamente eso, como situaciones que nos están pasando, obstáculos de la vida, pero no, o sea, dejamos de integrarlos en la maternidad. Claro. ¿No? Entonces, entre más nos conocemos, creo que sí podemos vivir más este rol, más plenas, con menos carga del sacrificio, porque aunque sí hay sacrificio en la maternidad, sea como dijiste, por elección, porque quiero ser mamá de 1, 2 o 4, o me llegó mi bebé y no quería ser mamá, pero todos los días decides seguir maternándolo, creo que tienes la responsabilidad de adulto de guiar a ese hijo y de utilizar como lo que puedas aprender de este capítulo en tu vida para verlo sin tanto sacrificio, sin tanta queja y poder de alguna u otra forma dejar de heredar patrones, ¿no? Porque nuestras heridas de insuficiencia, de abandono, de rechazo, yo les digo mucho, no se heredan. O sea, si tu mamá te hacía esto, tú no lo vas a hacer exactamente igual con tus hijos. Puede que sí, pero puede que lo tengas tan pensado que lo intentes hacer diferente. Sí. Pero la herida la transmitimos. Puede ser una mamá sumamente presente y tu mamá trabajaba todo el día. Y tú estás en casa porque te prometiste no trabajar y tu esposo te apoya y te dice, yo mantengo la casa, mi amor, no te preocupes, estás en casa, pero estás todo el día en el celular o haciendo cosas. Te desconectas, ¿no? Estás ahí, tu cuerpo está ahí, pero tú no, energéticamente no estás ahí. Entonces generamos a lo mejor el mismo abandono en los hijos, ¿no? Mi mamá sí estaba, pero... Entonces, de alguna u otra forma, si no nos conocemos, si no sabemos desde dónde estamos actuando la maternidad, vamos a representar con nuestras heridas nuestra manera de criar y la manera de visualizar nuestra maternidad. ¿Qué tanto es un sacrificio negativo? ¿Qué tanto es un sacrificio desde la responsabilidad de lo que queremos? ¿Qué implica ser madre? O sea, antes de preguntarse si quieren ser mamá es ¿qué implica ser mamá? ¿No? Después de parir, después de enseñarles a caminar, después de enseñarles que no se come con los pies encima de la mesa. ¿Qué es? Es acompañarlos en esas noches de desvelo, es apoyarlos, es contenerlos emocionalmente, es presencia, es apoyo, es estar ahí haciendo tareas, es mucho más allá. Es una responsabilidad inmensa que sí se hace con mucho sacrificio, porque a veces no puedes ir a la fiesta de tu amiga ni ir a otro lado porque tu bebé está enfermo o porque tienes que cuidarlo o no hay nadie que lo cuide o la razón que cada una tenga en sus familias. Pero cuando
vemos la maternidad como la piedra para poder quejarnos constantemente, creo que ahí tenemos que hacer como un parteaguas, o sea, frenar y decir, a ver, la queja constante representa un vacío inmenso, una invalidación constante. ¿Qué me hace falta a mí como Fer voltear a ver? O sea, es el que yo no me esté validando. Sí. Okay. La queja constante habla de una insatisfacción, una gran insatisfacción en esa mujer, en alguna de sus áreas. Puede ser en la relación de pareja, puede ser en frustraciones de lo que representaba la maternidad, puede ser en su vida profesional, puede ser que está viendo, como decíamos al principio del episodio, mucho a la mamá, a la mujer que no es mamá, pero que viaja, pero que hace, pero que se compra ropa. Entonces está deseando mucho una vida que no tiene, que tanto está visualizando la maternidad desde una carencia, pero más que carencia real, emocional en ella. Okay. Entonces creo que podemos aprender mucho de nosotras mismas a través de nuestros hijos. Mucho. Creo que es valiosísimo lo que estás diciendo. Y obviamente todo me remonta, ¿no? Tanto a mis hijos de hoy, tanto en ese momento específico de mi pérdida, tuve que ser muy honesta. Yo siempre sí hago este ejercicio de, pues algo hay. No es sobre psicologizar, porque creo que eso está mal y eso cansa y revictimiza mucho, pero sí había una tarea específica y especial para mí, donde ¿qué puse ahí yo? Porque el dolor siempre nos habla de algo que ya está previamente ahí, ¿no? Porque el dolor de tu amiga que perdió es distinto al tuyo. Sí. A lo mejor a ella le pega más al ego, ¿cómo no? Y voy a quedar, y va a ser así, y va a ser niña, como muy egocéntrica la cosa. A lo mejor a alguien le pega en su herida de la insuficiencia o de abandono y se va a un proceso de depresión importante, ¿no? Cada una nos pega diferente. Sí. Y creo que es muy importante. Yo hice este ejercicio y yo sí en ese momento reconocí que estaba poniendo muchas expectativas de mi vida incluso matrimonial, en ese bebé específicamente. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué tan importante, y en tu experiencia dando terapia, qué tanto sale la historia que se cuenta esa mujer? Porque al principio yo me conté, todo lo hago mal, ni siquiera puedo hacer esto bien, todo era culpa. Y ya que pasé por mi duelito muy secreto, y creo que me faltó, sí entendí, dije, no sé a qué vino esto, pero de lo que hoy sí me puedo hacer cargo es de mi vida hoy. ¿Qué canija de ponerle la responsabilidad de mi matrimonio, de mi salud, de mi vida, el que no me quiero hacer responsable de mi carrera, de cosas que yo me escondía detrás de mis hijos, Entonces que llegue el otro para poner otro pretexto de que yo no puedo ser exitosa en este aspecto, ¿no? Entonces, qué canija de responsabilizar a un hijo, pues un poco yo decía, no, pues llegó este niño y dijo, ya, aquí no quiero, ya me voy, ¿no? Entonces, sé que para cada una es distinta, pero sí fue... Creo que gracias a la historia que me conté de aprendizaje, creo que fue en mi caso una historia acertada, que pude ser honesta. Creo que para mí las historias que son en donde nos atrevemos a ser honestas sí nos traen ese regalo, si no, pues es pura culpa, vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es importante esa historia que se contó la mamá acerca de esa pérdida? Sí, creo que es muy importante en el proceso de cómo se visualiza ella, en el proceso de después de la pérdida gestacional. Obviamente todo esto va a transformar porque cada maternidad es diferente, cada bebé viene con una mamá diferente, por más de que seamos la misma, sí, ¿no? Cada maternidad aprendemos algo, nos enseña algo, nos abre nuevas heridas, nuevos retos que tenemos que enfrentarnos y sanar y aprender. Entonces, sí, la historia influye muchísimo en el proceso posterior a la gestación, o sea, a la pérdida gestacional, y sobre todo si busca nuevos bebés después, porque basado en esa historia también va a empezar las historias de los nuevos bebés, ¿no? Y si no cierra bien aquí, es como si yo hubiera seguido con la expectativa, no, pues ahora el que sigue, sí va a llegar a sanar esto, ¿no? Es como que prolongas la historia errónea, equivocada en lo que tú quieres encontrarte ahí, ¿no? Justamente. Y eso que dijiste antes se me hace muy valioso que lo escuchen, porque cada mujer vive la pérdida gestacional dependiendo lo que representaba en todo, no solamente en el dolor del bebé que se muere en
útero, ¿no? Sí. Sino simplemente, representa todo lo que había alrededor de ese embarazo, de ese bebé que llegaba. La expectativa de pareja, la expectativa de ti misma, las evasiones que estabas haciendo en torno al bebé, ¿no? Eso que decías, tenía una paciente que decía, es que salí de una clínica de adicciones hace tiempo y estar embarazada es mi mejor estado porque aunque quiera beber, no lo hago porque estoy embarazada. Yeah. Y entonces ella se embarazaba, ¿no? Digo, tuvo 3 bebés, pero justamente se embarazaba para evadir su propio proceso emocional. Entonces, no hay un dolor más grande que otro, no hay una pérdida más valiosa que otra, ni en el día 1, ni en el día 9, ni en el día 20. Cada bebito viene a tronar y a resignificar esas expectativas, sueños, deseos de mamá. El cuerpo entra en duelo. Sí. Entonces, nada más como para cerrar este proceso, no solamente es intentar superar que nuestro cuerpo ya no tiene un bebé, que nuestra mente tiene que hacerse la idea que ya no hay un bebé. Nuestro cuerpo haya sido por un día, por 10 semanas o por más tiempo, se preparó internamente para tener con vida a ese bebito e intentar llevarlo hasta el final. Entonces, cuando tenemos una pérdida, también nuestro cuerpo entra en duelo. Nuestras hormonas tienen que reajustarse, entramos en readaptación. No es como que si fue en la semana 10 las hormonas que habían subido ahí se quedaron, también vienen abajo. Claro. Empezamos con procesos emocionales, con llantos, con situaciones que como que el cuerpo necesita sacar, ¿no? Que empieza a sacar. Sí. Okay. Y a veces el cuerpo también lo vive, ¿no? Lo puedes sentir en que te crecen los senos, que las caderas, que el vientre abultado, que los cólicos, pues. Y entonces todo eso también es importante cuidarlo. Claro. Cuidar tu cuerpo físico. Durante ese proceso, ¿no? Durante el proceso posterior. Ay, Fer, pues muchas gracias. Ay, Carla, encantada. Gracias por hoy, por escucharme también. Tú también, Ana. Fue un regalo que me das, tu presencia fue un regalo, muchas gracias. Te voy a hacer la última pregunta, que es ¿qué le dirías a tu Valeria? Valeria es quien tú quieras que sea. ¿Qué le diría a mi Valeria? Que sea fuerte, pero que también acepte que la vulnerabilidad es parte del proceso de la vida, que la ambivalencia nos hace aprender de nosotras y pues que aquí estoy para ella. Qué bonito. Pues gracias, muchísimas gracias. Se nos quedan muchas cosas pendientes, pero seguramente estarás aquí de regreso. Me encantaría. Y pues bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Creo que fue un episodio importante, especial a nivel personal. Sé que para muchas también creo que era uno de los temas más pedidos. Sé que esto no es el fin, es nada más el comienzo de una conversación que también a mí me reta mucho. Lo vieron. No es fácil como ponerse aquí y hablar de temas tan delicados. No, a veces hay muchas resistencias, pero creo que es importante la conversación y sobre todo para mí en mi intención de que no se sientan solas en el proceso de ser mamás, incluso dentro de un proceso total y absolutamente normal de convertirse en mamás, deseado y todo bien. Tiene sus retos, tiene sus duelos. También en todo esto que hablamos, cuando hay pérdidas y cuando hay pérdidas silenciosas, cuando hay muchos deseos de ser madre y no poder serlo, creo que merecen a mujeres acompañadas, que tengamos la suficiente humildad incluso de parte nuestra para derrotarnos tantito, ¿no? Para decir, pues así es esta vida, ¿no? También tiene lo increíble y también tiene estos momentos muy dolorosos, pero que no nos aislemos, ¿no? Que le permitamos a la gente que está a nuestro alrededor acompañarnos, querernos, estar con nosotros, sostenernos de la manera en la que ellos puedan. Y pues bueno, compartan si sienten que esto a alguien le puede ayudar, le puede servir, a alguien que haya pasado por esto, creo que es muy valioso. Es tal vez la manera que tienen ustedes de decir, ten amiga, no sé por lo que pasaste, pero mira, escuché esto y esto creo que te puede servir a no sentirte sola. Y pues bueno, les mando muchos besos. Suscríbanse en el canal de YouTube, esto me sirve muchísimo, nos sirve muchísimo a seguir llegando a más personas. Denle follow en Spotify, póngale 5 estrellitas y bueno, pues nos vemos la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Una producción original de Troop.